Hola de nuevo a todo el mundo y bienvenidos a mi canal de arte Cogedor Art. Quiero compartir con todas y todos vosotros mis técnicas para pintar orcas con diferentes texturas y patrones. En cuadros anteriores ya había introducido estos enormes cetáceos rellenos con diferentes formas y creando transiciones progresivas. Por ejemplo, pasando de un cuadrado a un rombo y de un rombo a un punto, como hacía el matemático y artista Escher en muchas de sus obras. Por ejemplo, comenzaba haciendo peces y esas formas iban convirtiéndose poco a poco en una transición ordenada en pájaros. Al final del todo os mostraré cómo ha quedado mi obra cuando la exponemos a la luz ultravioleta o algún tipo de luz azul, resaltando los colores fosforitos. Voy a seguir dos obras que tenía empezadas en lienzos circulares. Una tendrá colores cálidos y la otra colores fríos. Están empezadas, pero aquí con vosotros las voy a continuar y a finalizar para explicaros el proceso. Lo primero que voy a hacer es preparar el área de trabajo y seleccionar los colores que voy a utilizar. En principio voy a empezar la obra de tonos cálidos, así que utilizaré la gama de amarillos, naranjas y rojos, aparte de los colores amarillo, naranja y rosa fosforitos. Fijaré con una pinza en la estructura del caballete un rollo de papel secante para poder limpiar constantemente nuestros pinceles. Prepararé recipientes con agua, pinceles y espátulas y también un pulverizador de agua. Ya tengo hecho parte del fondo y marcados los volúmenes principales. Ahora podré añadir texturas y más coloridos al fondo, incluso por encima de las orcas, que ya están marcadas, puesto que esta forma ya no desaparecerá y los colores integrarán la figura con el fondo con la misma gama de color y texturas, con la ventaja de que después, a la hora de empezar a pintar nuestras orcas, ya no tendremos que estar encajando el dibujo, sino que sabremos por dónde pintar. No obstante, les estoy dando un poco más de color y fuerza a las orcas para que se diferencien del fondo antes de empezar a pintar todo en conjunto, como podéis ver. A continuación ya me meto con el fondo y trabajo con los pinceles, la espátula y el pulverizador. A partir de ahora nuestra misión será crear originales texturas para que nuestra obra adquiera una determinación singular y se puedan apreciar diferentes tonos, colores y formas. Utilizaremos nuestro pulverizador donde hayamos echado bastante pintura para que chorree y dé una sensación líquida. Nos serviremos de la espátula para arrastrar la pintura en diferentes direcciones y para hacer veladuras una y otra vez. Una vez que esté seca la pintura, también podemos volver a echar más pintura y volver a utilizar la espátula o los pinceles o cualquier otro objeto para volver a intentar hacer más texturas diferentes. A veces aplicaremos el color solamente sobre el fondo, evitando las orcas, y otras veces podremos pintar también por encima de las orcas, porque no nos debemos olvidar que están ya marcadas y su forma no va a desaparecer, con lo cual podemos hacer diferentes juegos de texturas según nos convenga. Con lo cual no nos debe dar miedo si luego el líquido chorrea cuando echemos el agua por encima de las orcas, porque ese efecto lo podremos aprovechar. Es más, podremos aplicar después en nuestras texturas y las formas por encima de las orcas, pudiendo hacer que chorree la pintura de nuevo más adelante. En realidad se trata de ir viendo el proceso poco a poco y viendo qué podemos hacer en cada momento. Sobre todo es un trabajo de improvisación. La propia obra nos va a ir indicando qué puede hacer falta en cada momento. Aquí, por ejemplo, he improvisado y he cogido un bote de pintura acrílica para utilizar la parte trasera como espátula. En este caso tiene unas dimensiones más pequeñas que las otras espátulas que estoy utilizando y aprovecho la parte de atrás para hacer barridos con la pintura diferentes a los que hago con las espátulas grandes. Cuando ya lo hemos dejado secar y hemos dado 2 o 3 pasadas de color, comienzan a aparecer las texturas que realmente nos interesan, con una gran riqueza de tonos y efectos, que es lo que queremos conseguir. Ahora ya podemos empezar a pensar en rellenar las orcas con las tramas que hayamos pensado. Podemos tener una idea aproximada en la cabeza y empezar con unas formas que se nos ocurran e ir improvisando y dejarnos llevar creando las formas que se nos pasen por la cabeza y haciendo algo similar a meditar, con el mismo proceso de creación.
Las figuras que pongamos tienen que hacer contraste con el color que hay abajo, pueden ser más oscuras o más claras, o de colores diferentes. Podemos hacerlo directamente con el pincel y pintura acrílica, o también podremos marcar las formas que queramos con los rotuladores Posca. Utilizando los rotuladores podemos conseguir efectos interesantes, pues el borde que marcaremos con el rotulador será diferente a la pintura que pongamos dentro y quedará el color de la figura más el borde del rotulador, que tan solo se intuirá. Este efecto puede aportar una mayor riqueza visual. Además, de esta forma tenemos la ventaja de que ya la forma la tenemos hecha y tan solo es rellenarla con el pincel sin salirnos de la figura. Podemos utilizar incluso diferentes tipos de rotuladores para crear los bordes y que no quede tan homogéneo. Hay que tratar de conseguir la riqueza visual no con una cantidad numerosa de colores, sino con los colores cálidos que nos hemos propuesto utilizar, pero sacando una gran cantidad de matices con esta gama de colores. Voy a utilizar los acrílicos normales que, expuestos a la luz azul, no van a brillar, al revés, van a absorber la luz, y después los tonos amarillo, naranja y rosa fosforito los voy a poner en todas las horcas, dependiendo en el lugar en el que estén, pondré el amarillo, el naranja o el rosa, pero tienen que rellenar o estar diseminadas por todas las figuras de las horcas para que cuando los expongamos a la luz se vean en lo que son las figuras. Para rellenar estas formas estoy utilizando principalmente pinceles de punta plana, puesto que son formas geométricas y estos pinceles se adaptan muy bien, sobre todo cuando tienes que deslizarlo en paralelo a una línea recta. Luego ya utilizaré unos pequeñitos para hacer los elementos circulares o redondos, o detalles pequeñitos. Las formas que vamos pintando pueden ser abstractas, pero también pueden ser figurativas. Por ejemplo, Cornelis Escher, el artista y matemático que he citado antes, utilizaba el teselado. Esto hace referencia a una regularidad o patrón de figuras que recubren una superficie plana que cumple con dos formas. Primero, que no queden espacios, y segundo, que no se superpongan las figuras. Mediante esta técnica y deformando ese teselado, Escher lograba crear transiciones dinámicas con elementos figurativos. En este caso yo me he inspirado en este proceso, más bien me ha recordado a él lo que yo hago, porque aquí no estamos haciendo exactamente ese tipo de teselado porque no cumple con las dos normas básicas, que son la ausencia de espacios y la superposición de figuras. Sin embargo, tiene un efecto visual y es un método más libre para crear efectos visuales. De hecho, Escher era matemático y por ello su técnica se ceñía estrictamente a reglas y criterios concretos. Para poder grabar correctamente en una posición más confortable, estoy pintando por el lado derecho y poco a poco me voy acercando al lado izquierdo. Pero en realidad se debería hacer al revés porque estamos pintando con pintura acrílica y deberíamos ir del lado izquierdo al lado derecho, porque si no nos iremos manchando con la pintura. El acrílico no tarda mucho en secar, pero no obstante lo más cómodo es hacerlo siempre de izquierda a derecha si nos es posible. Esto, por ejemplo, no pasa con los rotuladores, que secan prácticamente al instante. Por eso cuando marcamos las figuras con rotulador nos da igual empezar desde un lado o del otro, pero cuando lo hacemos con la pintura acrílica tenemos que tener mucho cuidado cuál es el orden que llevamos, porque si no podemos manchar nuestro lienzo con lo que ya hemos pintado al estar la pintura fresca. Por ejemplo, en esta cola de la horca he empezado de izquierda a derecha, lo que me ha permitido el apoyar mi mano en el lienzo, pues la apoyo en una superficie ya seca. A veces no nos es posible esto, porque hay situaciones en las que no podremos apoyar la mano porque todo lo que tenemos alrededor estará pintado con pintura fresca, o porque desde un ángulo determinado no podremos pintar y lo tendremos que hacer desde el ángulo contrario. Nos tenemos que ir adaptando y practicar con el pincel en diferentes situaciones, diferentes ángulos y direcciones, pero por lo general tenemos que buscar siempre la posición más cómoda.
En algunas ocasiones también he utilizado la parte trasera de un pincel para coger algo más de pintura y para que la textura cambie un poco, creando así unos círculos más grandes y empastados en determinadas zonas. Para adelantar un poco el proceso, os voy a mostrar cómo han quedado ya terminadas las orcas después de aplicar las diferentes tramas a cada una. Primero he aplicado las formas geométricas, pero después he introducido puntos fosforitos entre estas figuras geométricas. Las orcas de la derecha son más oscuras y tienen una gama de colores que van desde el rojo hasta el naranja, introduciendo una gama intermedia entre ambos, y también el rosa fosforito. En la parte de la izquierda, la orca que hay es amarilla, introduciendo también algunos tonos anaranjados y amarillos más claros, mezclados con el blanco y con el amarillo fosforito. Los puntos los he aplicado con un palillo y todo lo he ido improvisando. Al final, en dos de las orcas he puesto dos puertas que hacen alusión a uno de los símbolos que utilizo habitualmente. Una puerta que significa el paso hacia otro lugar, el cambiar de pensamiento, la idea de actividad constante, el desconectar de la realidad o el estar en otro mundo. Está relacionado con el TDAH, y le quiero dar ese significado. Aunque tú estés centrado en una cosa, siempre puede haber una puerta que te lleve a otra, y en ese lugar otra puerta que te lleve a la vez a otro lugar diferente, y así. Tiene que ver con el cambio constante de pensamiento o de actividad de forma impulsiva. En la parte superior de las puertas he marcado un número que representa algo para mí. Uno de ellos es el portal de mi casa donde resido. Ahora que ya tenemos la obra prácticamente terminada, voy a meter otro tipo de texturas y relieves, los cuales había reservado para el final. Se trata de un mejunje creado con especias, las cuales voy a esparcir por el fondo de mi obra, no metiéndome mucho en las orcas. O sea, principalmente tienen que formar parte del fondo, aunque algo se meta en las figuras. Primero voy a empezar a aplicar las especias mezcladas con pegamento, o se le puede añadir algo de barniz y con pintura. Más adelante volveré a añadir las especias solamente con pintura, pues esta ya hará de pegamento y el efecto será diferente a la otra mezcla. La mezcla de la pintura solo con las especias, cuando se seque la podré lijar y saldrá la textura de color de la especia que tiene lugar en su interior. Para ello he utilizado una máquina similar a una taladradora, pero en formato pequeño. Es una máquina llamada Dremel, a la cual le podemos aplicar un disco de lija. Al aplicar todos estos elementos podremos ver a continuación la riqueza cromática que queda, que es especialmente lo que interesaba de esta obra, la cual podría decorar un interior un tanto singular. En este proceso deberemos insistir una y otra vez echando unas especias u otras o unos colores u otros superpuestos y dejando secar hasta que se cree un conglomerado que nos parezca sugerente. En esta etapa final también tendrá que ver mucho el azar, es decir, no podremos controlar totalmente el proceso, sino que tendremos que ir probando unas cosas u otras hasta que vayamos consiguiendo el resultado que queremos crear. Algunas de las especias que estoy utilizando son el romero, el anís, el orégano, la pimienta negra, el pimentón y la cúrcuma. El pimentón y la cúrcuma van a dar algunas tonalidades diferentes según se aplique y según con qué se mezcle, con el pegamento o con el barniz. Las otras especias tienen relieve y la pintura se quedará por la parte superior y por la parte inferior, metiéndose por todos los recovecos que queden entre los granos. Cuando los lijemos, la parte de arriba quedará sin pintura y saldrá el interior, que tiene un tono de color ocre por lo general, tanto en el romero como en el anís. Aquí ya podemos empezar a ver todas las texturas que se empiezan a crear. Son un sinfín de posibilidades. Todos los elementos que hemos añadido nos sorprenderán mezclándose los unos con los otros y creando efectos sorprendentes.
No olvidemos que de vez en cuando podemos echar agua con nuestro pulverizador para crear más efectos o podemos dejar secarlo y volver a añadir otra capa de pintura. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hay veces que es importante dejar secar la obra, porque si no, todos los colores se empastarán y no crearán diferentes tonalidades. Tenderán a mezclarse y crear siempre un tono similar. Para que lo entendamos, es diferente mezclar el rojo y el amarillo, que creará un naranja, que poner el rojo y después una veladura amarilla con diferente intensidad en cada zona. Así quedarán zonas rojas, quedarán zonas amarillas y quedarán zonas anaranjadas. Ahora estoy aplicando un barniz brillante a toda la obra, acompañándola a veces con un poco de agua para que chorree y cree unos efectos aguados. Este barniz dejará un acabado brillante, pero aun habiéndolo echado todavía podremos añadir más pintura a la obra y luego poderlo barnizar, según nos interese. Como quiero lograr un acabado desigual, no me importa que haya zonas que queden bien barnizadas y otras que tan siquiera tengan barniz o que tengan muy poco barniz, porque no me interesa que quede todo barnizado por igual. Así que quizá al estar en vertical el agua que estoy echando arrastre en algunas zonas parte del barniz y cree un efecto diferente en unas zonas y en otras. Ahora que han quedado pegadas las especias y han dejado relieve en nuestra obra, voy a dar pequeños toques de pintura con un globo hinchado, para que, a ser posible, solo quede la pintura en la parte de arriba, en la superficie, y quede un efecto diferente a que si lo hiciésemos con un pincel, pues la pintura de esta manera mancharía la parte superior y la parte inferior, o sea que se expandería por todos lados y no dejaría solo manchada la superficie como yo quiero. Algunos de los efectos que hago los pruebo antes y de antemano me imagino cómo van a quedar o el efecto que harán, pero muchos de ellos los estoy improvisando y estoy experimentando en el mismo proceso para ver cómo pueden quedar. Lo importante es que cuando hagamos una obra experimental probemos todo lo que se nos ocurra, por muy estrambótico que parezca, y veamos qué nuevos descubrimientos podemos realizar para acumular técnicas y experiencia. Uno de los últimos pasos que queda por dar es lijar nuestra superficie. La parte con relieve que ha quedado más pronunciada la vamos a lijar con la minita ladradora Dremel y vamos a ir dejando el acabado que queramos. Recordando que las partes que tengan pegamento va a ser mucho más difícil lijarlas y las que tengan solamente especias con pintura va a ser muy fácil que aparezca la especia por debajo, es decir, la pintura se desprenderá fácilmente e igualmente la especia se podrá lijar también con facilidad, pero la que tenga pegamento será bastante más difícil y quizá no merezca la pena. A continuación voy a poner un ejemplo aparte en una prueba que he hecho yo para que veáis cómo se lija o el efecto que quedan las especias mezcladas solo con pintura y lijadas después. Esta es la prueba y como podéis ver se lija fácilmente y queda una textura bastante bonita. Después de haber lijado todas aquellas partes que nos interesen y haber dado los toques finales, podemos dar una última capa de barniz y un poco más de intensidad de color a modo de veladura en aquellas zonas donde veamos, simplemente para meter un poquito más de intensidad. Pero ya podemos empezar a pensar que nuestra obra está terminada, tan solo nos queda exponerla en una fuente de luz azul o ultravioleta para ver cómo adopta un acabado diferente, convirtiéndose en una versión totalmente nueva y original. Bueno, pues aquí lo tenéis, la obra ya finalizada, con todos sus efectos, con todas sus texturas y con un acabado realmente sorprendente. Una obra que podría quedar bien para un lugar donde se busca algo diferente y
contemporáneo. Una obra que quizá no busque tanto agradar, sino que buscar una reacción en el espectador y un motivo para pararse a observar y deleitarse con la obra, por la cantidad de detalles y riqueza visual. Figuras formadas por más figuras que se mezclan con el fondo, pero que se acaban distinguiendo entre una multitud de detalles. Si te ha gustado esta obra, suscríbete al canal para que juntos hagamos nuevos trabajos y podamos aprender nuevas técnicas. Y comparte el contenido. Espero verte en el próximo vídeo. Un saludo a todos y nos vemos pronto, pintando en el canal.